Federico Müller Marco en una entrevista para Incorregibles. Vamos a hablar de política, científico de la FAO, bueno, un destacado miembro de la comunidad científica de acá de la provincia del Chaco. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del peronismo. Sí, que es la pasión que tenemos. Del peronismo. ¿A qué edad tomaste contacto por primera vez con el peronismo? Y bueno, eso es medio difícil porque nosotros pues venimos de la entraña del peronismo, así que no tenemos la fecha precisa, ¿no? Venimos engendrados del peronismo. Claro, pero ¿cuál es tu primer contacto, digamos, con la la militancia, con empezar sí, a sí. participar y todo eso? Sí, fue el advenimiento de la democracia, el segundo periodo, ¿no es cierto?, con las elecciones. Entonces, como siempre, participando, una fiesta magnífica, porque papá nos transmitió, ¿no es cierto?, que éramos de esa ascendencia de la proscripción, de la negación del Estado de Derecho. Entonces, el poder elegir era una fiesta de la patria. Y bueno, allá el año 83, ¿no es cierto?, participamos como fiscal del justicialismo en el circuito 3, donde ya vivíamos, y fue la primera elección, ¿no es cierto?, la primera fiesta que participamos, un circuito adverso, ¿no es cierto?, cuando tendría que ser. Así que ese fue el primer contacto, digamos, así en forma directa, porque nosotros antes ya, por venir... Estamos hablando de la militancia. Claro, de la militancia, nosotros ya nacimos con esa presentación, soy el compañero, y después venían los títulos, ¿no es cierto? Pero era más importante ser compañero. Entonces, nosotros de origen don Bosquero, ya éramos presidente de curso, ya teníamos el grupo peronista, que con el padre Elvio Brizaboa, ¿no es cierto?, ya militábamos en los hospitales, en las cárceles, y donde podíamos, porque no fuimos adiestrados en esa solidaridad y en el amor al prójimo, ¿no es cierto?, de la parte totalmente católica, pero siempre el peronismo presente. Así que ¿Te puedo llevar, me permití que te lleve un poquito más atrás? Sí. Quiero que me cuentes el inicio de todo lo que fue el peronismo, y que Vivi, que yo nunca supe el nombre de él. Ajá. Juan Jorge José. Nunca supe el nombre de él. Sí, sí, sí. Ese personaje que fue tu padre, y qué tuvo que ver, o cómo fue, y cómo se desarrolló ese principio del peronismo acá en el Chaco. Claro, como toda línea, ¿no es cierto?, el Vivi, Juan Jorge José Müller Morgan, mi padre, muy joven. Ya él estaba en el tercer año del Colegio Nacional, entonces nos estamos ubicando entre 15 y 17 años, ¿no es cierto?, de edad. Lo pasaba a buscar su compinche, que era el entonces gobernador del territorio nacional. Lo pasaba a buscar en el auto, y iban a charlar de política a la provincia de Corrientes. ¿Año? Y estamos, sí, mirá, estoy perdido, ¿no?, pero fácilmente estaremos hablando del 30, 40, diría yo. 40, más 40. Sí, más 40, 1940 estamos hablando. Sí, sí, sí. Pido perdón porque yo por ahí para la fecha soy medio, me cuesta, soy bastante duro. Entonces el Vivi se iba, y tenían su amigo y el impulsor de la línea famosa Tacuara, ¿no es cierto?, nacionalista,
Recordemos que en ese entonces esa línea Tacuara pintaba los muros en Resistencia con un epígrafe muy, muy conocido, ¿no? Sí. Y iban a visitar a un coronel venido de Goya, Sí. que no me estoy recordando bien el nombre en estos momentos, y ¿Puedo tirar un nombre o no? sí, ¿Velasco? Velasco, ahí está, No me acuerdo el que era nombre. el coronel, El apellido, sí. el coronel Velasco, y bueno, ahí crean la Alianza Libertadora, Sí. porque pensaban, Velasco lo contagia al Vivi y todos hicieron un grupo, ¿no es cierto?, atrás de Velasco, contagia la idea de que el que podía, el hombre que podía sacar de la década infame a la Argentina, era un coronel que era agregado en la embajada italiana, allá en Italia, que se llamaba Juan Domingo Perón. Ahí nace la inquietud. Bueno, van pasando los años y Vivi se encarga medio que de... Pero no pasa muchos años. No, medio seguidito, él va y charla con un famoso y prestigioso, porque era el único farmacéutico de esas peñas, don Ferdinando Pedrini, y con Vladimir Tenem, padre de los Pedrini, de los Tenés que conocemos, de los compañeros, ¿no? Y bueno, empiezan ahí en la gesta, a tal punto, pero yo lo que tengo por vivido eso, y asiduos a mi casa, ¿no es cierto? Esto es una convivencia que fue de hermanos, era Cacho Esperméndez, Miguel Ángel Esperméndez en Villa Berté, Rubén Rafael Sotelo en Quitilipi, y Papá en Resistencia. Organizan el 17 de octubre, pero a la noche. Sí, caballero, Rubén Sotelo, ¿eh? Por supuesto. Y organizan a la noche el 17 de octubre. Papá, gracias, él siempre recordó a los compañeros y amigos, la familia Enrique, del famoso Timbó, donde vamos a poner un Manolito, ¿no es cierto? Pero no, digo Manolito por el sentimiento de quien lo decía, este actor tan famoso. Digamos, ahí se hace el acto y la mayoría de los compañeros eran aborígenes, ¿no es cierto? Bueno, se encarga, nace el partido, y en Resistencia ya había un grupo más intelectual, ¿no es cierto?, profesional, bastante independiente, porque tenían evidentemente otra visión política del peronismo. Se hace la convención donde hoy Escarza, ahí arriba el Partido Justicialista creado, y se arma una asamblea, un debate en el partido, el cual rompe la asamblea del Vivi, porque él estaba en desacuerdo que esas personas de esos grupos no tenían la suficiente identidad, y él como representante seguramente de la juventud, porque no tenía muchos años en eso. Él nace en el 26, estamos hablando del 40, ¿no es cierto? Pero... ¿Ya era casado, no? No era casado. Ah. Y él rompe la convención y lo expulsan del Partido Justicialista. Ya arrancó mal el Vivi. Arrancó con esa disidencia. Ellos, Vivi, Sotelo, Cacho Esperméndez, en ese momento que querían un candidato a gobernador que era un médico que no recuerdo, el general San Martín su apellido, y de vice iría Chacho Víter. Pero no estaba eso sellado ni acordado, ¿no es cierto? Bueno, expulsado el Vivi del partido, se va a Buenos Aires y habla directamente con Eva Perón, quien lo reafilia inmediatamente, por supuesto, al partido, y Vivi le solicita que para que la juventud tenga presencia marcada por el ámbito, por
por el trabajo y demás, así logran la existencia de que Rubén Rafael Sotelo sea nombrado por el gobernador Gallardo como ministro de Bienestar Social. Pero salió la fórmula, ya estaba la fórmula Gallardo. No, estaba la fórmula de Gallardo. Perdón que me cuelgo en esa. Entonces ahí también los muchachos van a hablar con Eva Perón. Y ahí hablan con el general Perón. Entonces cuando va la comitiva de intelectuales y que lo proponían a Gallardo, Perón le sugiere como que le gustaba un gringuito de alpargata por su carácter, que era de Olindo Felipe, ¿viste? Así es nombrado vicegobernador de la provincia y asume, porque ganan la elección, Sí. ¿no es cierto?, con Gallardo Víter. Sí. Ministro Rubén Sotelo, y Ferdinando Pedrini viene como secretario privado de Rubén Rafael Sotelo. Pero Vivi no pidió jamás un cargo, ni político, ni siquiera profesional. Él nunca lo pidió ni lo exigió. Para eso gana la gobernación también el coronel Velasco, que es quien hace, ¿no es cierto?, toda la costanera y la obra brillante de Corrientes. Hasta el día de hoy no tiene el coronel Velasco, también creador de la Policía Federal, porque era un amigo muy personal de Perón, Velasco, un coronel, de esquina, no de Goya, perdón, de esquina. Pero el general Velasco no tiene... Presta atención con los datos porque sí, estamos haciendo historia. Sí. Es de esquina. Lo que llama poderosamente la atención, y que evidentemente vamos a tener que hacer algún acto en algún momento y emplazar por lo menos un busto del coronel Velasco, es en esa costanera de Corrientes, que es una obra maravillosa, y no puede un gobernador electo por el pueblo pasar tan desapercibido, más en la historia de la construcción de la patria, ¿no es cierto? Era peronista. Así que desde esos tiempos nosotros somos, digamos, parte de este peronismo. Una gran familia de compañeros, de verdaderos amigos, porque siempre fue ese ¿no es cierto?, la unidad de la patria, la solidaridad para con el otro, un Estado, un gobierno que hace lo que el pueblo quiere, ¿no es cierto? Y algo que parece melancólico, o por ahí quieren tildarnos de viejo, de dinosaurio, ¿no es cierto? El peronismo se compartía el poder. Y eso no es viejo, eso está muy bien. Porque Perón decía bien que la organización vencía el tiempo. Existían las unidades básicas, que toda esta nueva renovación dejó sin efecto partidario, por ejemplo, no existe más la unidad básica como... Rafael González. Sí, siendo presidente del partido y presidente del consejo el compañero Pedrini. Entonces, por ahí hay cosas que no digo que son supinas o digamos únicas. Creo que también ese frente interno yo lo veo muy debilitado, muy dejado de lado, con una falta de identidad, porque es lógico que le falte identidad porque no tiene pertenencia. Y como decía Perón, el que cree contagia, y el que no, desgraciadamente. Bueno, pero es parte de nuestro destino, de nuestra lucha también, ¿no? No me haga el epígrafo porque estamos todavía en el, no. en el 20% del reportaje. Pero sí. Te digo, de la nota, que esta es una nota que va a ir para el programa Incorregibles. Sí, perfecto. Contame una anécdota que te acuerdes de algo de la picardía de ese peronismo, de esas chanzas y de esas
travesuras que se hacían en el peronismo. No, ¿Participaste alguna? sí, por supuesto, en vivo y en directo, porque resulta ser de que nosotros tenemos vivido porque era un poder para todos. No había un eje, eh, eh, digamos, todo tenía un punto de referencia, donde principalmente el respeto era uno de los. Yo viví esa época de las grandes internas, que nosotros jamás participamos en las internas, porque no queríamos perder, ¿no es cierto?, el rol fundamental de que para un compañero no hay nada mejor que otro compañero, ¿no es cierto? Ojo, y nosotros venimos de ese advenimiento democrático que fue porque el peronismo siempre convidó, hablando en términos políticos, ¿no? El peronismo chaqueño, fíjate vos, tiene cosas muy puntuales e históricas en el territorio. Nosotros tenemos hechos fundamentales. Eh, Mira, Julio, nosotros tuvimos un Deolindo Felipe Vittel, 3 veces gobernador del Chaco, intendente y senador, eh, pero fue 18 años representante del general Perón en la Argentina. O sea, representó al Partido Justicialista, que es la herramienta electoral, ¿eh? O sea, el movimiento peronista, por su eje, y por su doctrina, el único inspirador en base a la única clase, la que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, en ese sustento y en esa emoción, nosotros tuvimos el representante general Perón, que fue Chacho, nacido en Villángel, ¿no es cierto? Eh, El coloradito. el Colorado. Entonces, Ese coloradito que se mueve mucho de ese, pero ¿cómo se llama ese coloradito? sí, que anda porque Vittel fue el gobernador peor vestido, aunque uno crea. Se comió varias inundaciones en el agua, eso era muy común del Colorado. Era muy común verlo al ex gobernador por las calles Resistencia, sentado en los bares, todos teníamos esa consigna, ¿no es cierto? De vos podías hablar con el gobernador, con el jefe, con lo que fuera, Ahí. ahí, en forma Sin directa. guardarlo. Exactamente. Pero principalmente sin miedo. Yo creo que la libertad de conciencia es una de las mayores libertades del hombre. Y creo que esa picardía que era tan común entre los compañeros, ¿no es cierto? Conocemos hechos de que los llevadores de lista que en el camino paraban y abrían un baúl y cambiaban el nombre, pero después todos respetaban. O sea, no fue, fueron casos que para muchos hoy, es más, hasta los más, digamos, hasta inclusive, pongámosle, Lo más rebelde. los más rebeldes, claudicaban, o sea, se respetaba, había un verticalismo que era en base al honor y a otras cuestiones, y principalmente la honradez, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos, Julio, en un caso de vida familiar, ¿no es cierto? Que padecimos y vivimos bajo ese dogma de peronista, ¿no es cierto? Eh, hay mucha historia muy rica, muy sana y muy buena, porque hasta los grandes adversarios de ese peronismo lograron el respeto, ¿no es cierto?, del peronismo. Vos no te olvides que todos los gobiernos peronistas de la provincia del Chaco acunaron a los otros partidos. Vos no te olvides que las 3 veces de Chacho Vittel, la de Florencio Tené, la de Danilo Luis Baroni, vamos a decir, acunaron y dieron cargos muy importantes al Partido Radical, Compartieron el poder. compartieron el poder. Y no te olvides de que se le dieron cargos esenciales. No nos olvidemos del caso de
senaduría de Agustín León, ¿no es cierto? Una picardía de los muchachos. ¿Eh? Muchas veces... Se compartió, Agustín Leo, tiene que clarificar esto, porque por ahí la gente no se acuerda de la historia. Había perdido La elección. la elección con Florencio Tenet, Sí, y para que no quede en banda, se le ofreció la senaduría que en esa época se elegía por la Cámara de Diputados, creo que era, sí, y sí, sí. se repartió. Sí, sí, se le repartió. Pero no obstante eso, ya... Yo no sé si va a salir bien mi voz de acá tan lejos del micrófono. Sí, sí, sí. Por eso te digo que lo Sí, digas vos, porque sí, sí, para sí. que, para que Ellos evidentemente, lo que quiero significar con esto, que todos tuvieron un espacio se compartía. y se compartía, ¿no es cierto?, el poder en las minorías, ¿no es cierto?, de la democracia. Cuestiones que hoy también, a pesar de los grandes frentes, a pesar de de los grandes nucleamientos que hacen de cualquiera de los movimientos, también suceden, ¿no es cierto?, porque hay, evidentemente. Pero fíjate vos que en la grandeza de la construcción de ese poder del peronismo, el peronismo fue el único que le dio a la etnia Qom indígena, le dio, primero se creó el instituto, que es el famoso IDACH, ¿no es cierto? Pusimos el único muerto, que es Sotelo, ¿no es cierto?, por la reivindicación de las artesanías, el papá de Lili y hermano de Rubén, ¿no es cierto?, que hizo toda una argumentación y una digamos, una idolatría, ¿no es cierto?, a lo que eran las artesanías y la cultura No, indígena, él una estaba muy reivindicación, arraigado con la cultura claro, digamos, originaria. una reivindicación de los dueños de este suelo, ¿no es cierto?, porque son los dueños, los originarios. Entonces, tuvimos en todos los gobiernos peronistas, hubo diputados de la etnia Toba. Tuvimos también, se compartieron siempre los poderes independientes, como el Poder Judicial, también el Tribunal de Cuentas, en fin, organismos de control del Estado en manos de la oposición, ¿no es cierto? O sea que eso muestra a las claras del buen orden y principio constitucional, democrático, ¿no es cierto?, del poder del conjunto, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho siempre estar en una etapa de avanzada y al frente de los grandes logros y de las conquistas. El gran olvido a Vittel, ¿no es cierto?, que siendo representante, porque pidió a todos los partidos políticos, fue el creador de la multipartidaria, y así todos les pidió que acompañen la nota a los derechos humanos, y nadie fue solamente Dolindo Felipe Vittel a presentar la denuncia formal, ¿no es cierto?, de la desaparición física de las personas con Amnesty, y es el padre, digamos, de toda esta gesta del advenimiento de la democracia. Y ahí te corto. sí. Ahí te corto. Contame cómo viviste con Vivi, con tu familia, con todo, la época de la dictadura militar. Breve. Bueno, brevemente, la suerte de que el Vivi, mi padre, siempre fue un tipo independiente. Entonces, la venta de libros de Editorial Salva, que fue una editorial hasta hace pocos años líder a nivel mundial, española, de todos los libros técnicos, la literatura en general, líder, entonces nos permitió una vida más independiente y libre. Pero con el advenimiento yo me recibo de agrónomo, gano 3 concursos en la administración pública y no me dejaron ascender por mi condición de ser peronista. Por supuesto que yo lo manifesté, que lo hacía con orgullo y con dignidad,
pero pasamos mal. Tuvimos esa proscripción y esa letanía, ¿no es cierto?, de que mi padre siempre la, la ennobleció. Mi padre se paraba en la esquina y le gritaba torturador como y otro epígrafe fue al general Serrano y nunca lo encarcelaron ni nunca le dijeron absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero fue un tiempo duro. Yo estudiaba en ese momento en Corrientes, fui delegado estudiantil y por supuesto teníamos los grandes detractores, ¿no es cierto?, de siempre. Por eso tanto mis compañeros del jardín de infantes como la secundaria o la escuela de agricultura donde fui la Aragia conocen nuestra pasión y tratar de devolver algo al pueblo, ¿no es cierto?, con esa mística, ¿no es cierto?, para los más carenciados y necesitados, ¿no es cierto? Pero no fue un buen momento. Nosotros vimos como muchos resistencianos en ese proceso se llenaban la boca de profesionales o de técnicos apolíticos, ¿no es cierto?, y que hicieron grandes barbaridades. Y tuvimos compañeros, mucha gente amiga desaparecida. Vos no te olvides que el proceso militar, el Bibi hace un pensionado femenino con el padre Kuberly, que era en ese entonces el diácono de la catedral. Se crea este emprendimiento privado hecho por Bibi, y bueno, ahí en la calle Cervantes 345, y él solía hacer los viernes de guitarreo, donde iban toda esta muchachada, esta juventud peronista tan linda, que estaba el Gato Batman, Atilio Velázquez, Guillermo Coria, Anita y otros, que Tito Gómez, toda esa muchachada alegre. Después de vos, de este reportaje, sigue Tito Gómez. Bueno, ¿no es cierto?, esta muchachada hermosa, porque era de la juventud peronista. Hicieron una escala, digamos, donde, fíjate vos que Gato Batman sale después y es diputado por la juventud peronista, ¿no es cierto? Había que, universitaria, de los mismos claustros que salió Juan Carlos Benítez, ¿no es cierto?, como contador y ministro de Economía de Vite en el primer periodo. En el segundo lo hace toda esta muchachada. Bueno, Vivi los contenía, siempre había un asado, guitarreada. Ahí lo perdimos a Figuereo, ¿no es cierto?, que fue un Raúl Figuereo, un correntino macanudo, un gran poeta, gran cantor, un correntino de ley, ¿no es cierto? En fin, tenemos esos rastros de la historia, ¿no es cierto?, de tratar de que las cosas mejoren, porque siempre estuvimos en eso, ¿no es cierto?, de que la gente o el pueblo mejoren en sus condiciones, en sus vivencias, porque la única realidad, ¿no es cierto?, es la felicidad del pueblo, ¿no?, que son los objetivos básicos. O sea, sí pasamos estoicamente, pero nunca bajamos los brazos, ni tampoco supimos ser parte de este proceso como mucha gente lo fue. Lo digo sin ningún tipo de rencores ni de allá cada uno con su conciencia y con los deberes de la patria, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué esperás en esta nueva etapa del peronismo, de la democracia? ¿Qué esperás? Y bueno, yo sigo reivindicando que alguna vez un viejo compañero dijo que estamos condenados al éxito, ¿no?
Y creo que sí. Eh, yo soy partidario de que en el mundo hay nada más que tres doctrinas. Está la doctrina capitalista, la neoliberal y la peronista. Evidentemente podemos ver y avisorar en este bravo momento de la historia del mundo en que tanto el neoliberalismo como el capitalismo ya no son opción para nadie, no sirven como opción, han demostrado su fracaso total. O sea, creo y afirmo que el peronismo es la única salida que tiene el mundo, porque es profundamente cristiano, porque es profundamente humanista, y porque primero Dios, después la patria y por último los hombres. Creo que está condenado, ¿no es cierto?, a esa solidaridad, a ese amor, a esa entrega que deben los líderes para con su pueblo. Entonces creo que va a ser un momento esplendoroso. Creo que los tiempos se están cumpliendo. Los curas tercermundistas no son la inexistencia, no. Son la iglesia viva que creó Juan Domingo Perón, a pesar de la negación de todos y a pesar de que la columna vertebral del movimiento es y será la única clase que son los trabajadores. Por eso es que el Papa, el gran Papa, el polaco, vino a la CGT Argentina y besó el piso y dijo que era la central obrera más grande del mundo y católica. Entonces los tiempos vinieron demostrando que esos curas, como todos los curas desaparecidos de las villas, que tuvieron con su mística y su gran fe en Dios, tratando de ayudar a los más débiles, en la palabra de Dios, en la esperanza, en la fe y el amor, tiene su carga muy poderosa hoy, con una gran responsabilidad, Francisco. Entonces creo que esta conjunción que existe dentro del proyecto del amor, estoy hablando, ¿no?, y de la doctrina del amor, creo que es una gran oportunidad, porque ya podemos ver a los asiáticos como a otras potencias empezar a copiar algo que es tan peronista en el mundo: la educación gratuita, una salud pública gratuita. Evidentemente tienen que ir a esos sectores y tienen que hacerse peronistas a la fuerza. Así que creo que es tamaña responsabilidad le espera a nuestros dirigentes, tamaña responsabilidad también a nosotros, los que tenemos la mística, la fe y la esperanza, ¿no es cierto?, de un proyecto que tiene un sustento doctrinario muy firme, muy real, porque nuestro líder en parte lo pensó, lo escribió y lo hizo. No estamos hablando de un proyecto fracasado, oprimido, como lo es en esto de la doctrina, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, como el capitalismo, que en parte es lo mismo, ¿no es cierto? Y ya han fracasado, ya es una contienda como la violencia misma hoy, es una cosa inexplicable en el mundo, también lo es en el dogma, ¿no es cierto?, de la política. Y que hay que comprometerse, hay que elegir una vereda, y como a veces dicen, ¿no es cierto?, lo dijo y lo mantuvo nuestro santo Tehuelche, que fue Domingo Sabio, que dijo que ganar o perder no está en nuestras manos, luchar sí. Creo que eso es lo que nos queda a todos los peronistas, con nuestro compromiso, nuestra lucha solidaria y la lucha de amor, dentro de una revolución de paz, porque nosotros somos revolucionarios de paz, con ideas, con aportes, con proyectos, con beneficios, ¿no es cierto?, bien entendido, para la patria y la dignidad, ¿no es cierto?, de cada ciudadano de este tan querido suelo patrio.
¿Cómo te definís? Ya como para terminar, ¿eh? Y sí, en parte, nosotros somos los incorregibles. Como lo dijo en su momento Borges, somos incorregibles. Así somos los peronistas, incorregibles.